El sermón que van a escuchar fue predicado originalmente en inglés por el pastor Mario Figueroa y está disponible en español en la voz de Omar Andújar. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo, y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Iglesia, hay una manera de ser profundamente sincero y estar profundamente equivocado al mismo tiempo. Este pasaje no trata simplemente de una tumba en un huerto. Se trata del momento en que comienza una nueva creación. En Génesis, Dios entró en la oscuridad y habló vida. Ahora, en Juan 20, Dios entra en la oscuridad del dolor humano y revela vida. Pero aquí está lo impactante. Los primeros testigos de la nueva creación aún no comprenden lo que están viendo. La prueba está delante de ellos. Las promesas los acompañan, pero aún no tienen la clave interpretativa que lo une todo. Y si alguna vez has pasado por una temporada en la que la obra de Dios en tu vida era real, pero confusa, si alguna vez has sentido un amor genuino por Cristo, y te ha costado conectar sus promesas con tu experiencia actual, entonces ya estás dentro de esta historia. Porque Juan 20 no trata simplemente de la resurrección de Jesús, se trata del resurgimiento del entendimiento. ¿Por qué? El Cristo resucitado está en el centro de la historia y de nuestra realidad presente. Debemos aprender a leer nuestros temores, nuestro dolor y nuestras vidas a través del lente de su resurrección. Entonces Juan nos muestra tres movimientos de la confusión a la claridad, del dolor que todavía no puede ver, evidencia que testifica en silencio y corazones convencidos para que vivamos por el poder interpretativo de la resurrección. Todos sabemos, es el primer día de la semana, pero no se siente como un comienzo. El mundo todavía está oscuro, como acabamos de leer en versículo 1 y 2. Juan nos pone justo allí con María. Ella viene muy de mañana cuando todavía estaba oscuro. La oscuridad no está solo afuera,
está aplastando su corazón. Ella ama desesperadamente a Jesús, pero no puede concebir la vida sin él. Esta sombra recorre el Evangelio de Juan, a través de todo el Evangelio de él. Lo vemos con Nicodemo viniendo de noche, lo vimos con Judas desapareciéndose en la noche, los discípulos dispersos en pánico en la noche. Ahora envuelve a María. El amor la arrastra fuera de la cama por calles silenciosas hasta la tumba. Pero el amor por sí solo, sin ser tocado por las promesas de Dios, solo ve pérdida. No está buscando a un rey resucitado. Está allí para llorar un cadáver. No pases rápido por esto. Innumerables creyentes viven aquí, en este momento presente. Tienen un amor profundo por Cristo, encuentros reales con Él, lealtad feroz, y sin embargo, leemos nuestras vidas como si la muerte tuviera la última palabra. Hablamos verdad del Evangelio, pero en el sufrimiento nos apresuramos a llorar nuestras esperanzas destrozadas. María ve la piedra removida. No hay asombro en el texto, solo suposiciones equivocadas. Vencida por la angustia, María corre hacia Pedro y Juan y le dice: se han llevado al Señor del sepulcro. El dolor escribe su teología. Alguien se lo llevó, lo arruinó todo. ¿Ves la ironía en esto? Ella lo llama Señor, sin embargo, la muerte no puede reclamarlo. La tumba está conquistada, pero el dolor la ciega. Ella busca a Jesús por la ubicación de su cuerpo. ¿Dónde lo han puesto?, dice ella. Esto se hace un eco del Evangelio de Juan. ¿Dónde está Jesús? Multitudes, líderes, discípulos, todos los preguntaron. Y la respuesta: Él desafía los mapas terrenales. Vino del Padre y vuelve a Él. María todavía no lo ve. Aquí está la misericordia de Dios. El Cristo resucitado obra por ella antes de que ella sepa que Él vive. La piedra removida, la nueva creación amanece, la victoria ganada. Y su dolor, real, pero final, pero no final. Así es como la esperanza de la resurrección entra en tu vida, no primero como sentimientos, sino como la realidad inconmovible de Dios que supera tu comprensión. La tumba se vacía antes de que el corazón de María crea. Cristo resucita antes de que su teología despierte. La nueva creación amanece mientras ella todavía tropieza en la oscuridad. Mira lo que esto demanda de ti. Tu amor por Cristo arde verdadero. Y sin embargo, interpretas mal tu historia. Mirando las promesas vacías, puertas cerradas, pérdidas brutales, y clamas. Y en tu corazón estás diciendo: se han llevado al Señor. ¿A dónde está Él? Pero no, iglesia, la tumba vacía aplasta toda duda alimentada por el dolor.
Que el sufrimiento lo intente. Tu dolor no reescribirá quién es Cristo. Que la confusión grite. Su fidelidad permanece inconmovible. ¿No puedes verlo? No se ha ido. No te pares allí. También torcemos a Dios a través de las bendiciones. La vida te da cosas buenas, caminos fáciles, dulces éxitos y anclas tu fe allí, escribiendo a Dios según tu comodidad. Pero aún los dones se distorsionan cuando eclipsan sus promesas. Certeza verdadera, solo la resurrección. María ama profundamente a Jesús, pero todavía no puede ver su dolor a través de las promesas de Dios. Tampoco nosotros, hasta que la gracia abre nuestros ojos. Ella no lleva su dolor sola, corre hacia otros. La fe de la resurrección prospera en comunidad entre testigos. Además, el dolor sin vista no es incredulidad, es fe esperando la luz. Este pasaje no nos reprende, nos redirige suavemente. Trae tu tristeza a la tumba vacía. Trae tus preguntas donde la muerte fue aplastada. Trae tu confusión a la obra terminada de Cristo. Tu esperanza no depende de ojos claros. Descansa en esto. Mientras palpabas en la oscuridad, el Hijo ya había resucitado. Una nueva mañana despuntó aquel primer día. La nueva creación comenzó. El Señor no se ha ido. Él reina. Como María en su niebla, cada creyente es invitado. Deja que la resurrección reescriba tu dolor. El dolor corre, pero ahora la fe corre en busca de respuestas. Pedro y Juan escuchan el grito urgente de María. El tranquilo amanecer se ve interrumpido por el ruido de pasos apresurados. Corren hacia la tumba, no paseando, sino corriendo, porque cuando Jesús no está donde esperas, la urgencia se apodera de ti. La misericordia de Dios brilla en la confusión. Él no nos dejará atrapados en ideas erróneas. Él impulsa el movimiento, enciende la curiosidad sagrada, nos insta a ir y ver. Es la respuesta de ellos. Es como la salida de una carrera de 400 metros. Imaginémonos a Pedro en la línea 3, un motor con corazón, pero con un ritmo impulsivo. Juan en la línea 4, más joven, en mejor forma, decidido a ganar sin concesiones. Ambos corren con desesperada urgencia. ¿Qué le ha pasado a Jesús, aquel que redefinó sus vidas? Eso es lo que están preguntando. Y vemos quién gana la carrera. Juan llega primero, pero Pedro entra corriendo. El clásico Pedro. Oh, nuestro querido amigo Pedro. El alma impulsiva que bajó de un barco sobre las olas, empuñó una espada en el jardín, corrió al patio y luego huyó llorando. ¿Cuántas veces, cuántos de nosotros somos como Pedro? Yo soy mucho como Pedro, pero la gracia redime el fuego de Pedro. No lo borra, solo lo redime. Él entra en la tumba. Ahora no lo recibe ningún drama, solo silencio. No hay ángeles todavía, no hay Jesús, no se oyó ninguna voz del cielo, solo había paños de lino tirados por ahí. Dios
les dio a los creyentes que luchaban esto, no sentimientos llamativos, sino hechos históricos sólidos y silenciosos que exigen que los interpretemos correctamente. La fe no es un salto a ciegas, es leer, es leer las señales claras que Dios plantó en el tiempo. Cuando ves que los paños de lino están ahí tirados, no dice que están rasgados, no están dispersos, no despojados apresuradamente, están colocados ahí. Si los enemigos se hubieran llevado el cuerpo, no lo habrían desenvuelto. Si hubieran venido ladrones de tumbas, no habrían dejado atrás un costoso lienzo empapado en especias. Todo lo que rodea la escena transmite, si lo vemos de una forma de crimen, transmite un mensaje sin palabras. Lo que ocurrió aquí no fue de hombres, no fue obra de hombres. Y entonces Pedro ve más. La toalla para la cara, doblada, colocada por separado. El detalle es casi tierno. La última vez que esos paños envolvieron a Jesús, su cuerpo estaba sin vida, envuelto en el peso de la muerte. Ahora están vacíos, porque la muerte no pudo retener al autor de la vida. Lázaro salió de su tumba todavía atado, necesitando que alguien más lo liberara. Jesús deja atrás sus ropas fúnebres porque no es una víctima rescatada, sino el rey conquistador. La tumba no ha sido saqueada, ha sido desocupada. Y la forma en que queda atrás es un testimonio silencioso de un poder soberano, pausado y sin amenazas. Que no cunda el pánico, sin esfuerzo y no hay prisa. El que gritó, consumado es quien ha resucitado con tal autoridad que se detiene. Se quita el paño de la cara y lo dobla, porque la resurrección no es una huida, es la victoria, iglesia. Esto no es caos, es plenitud. Y aquí es donde el texto comienza a pastorear nuestros corazones. Queremos que Dios nos hable fuerte en medio de la confusión. Queremos que Él venga en gloria resplandeciente, respuestas instantáneas, sentimientos poderosos. Pero Él da pruebas silenciosas. Los hechos de la historia iluminados por su espíritu. Tumba vacía, ropa fúnebre abandonada, sudario enrollado en un sermón silencioso de que declara el pecado está pago, la muerte aplastó, el trabajo terminado. Jesús dejó atrás la humillación. El punto de aflicción de los discípulos es el vuestro también. Hasta ahora, su relación con Jesús era física, caminaban juntos por los caminos, compartían comidas, se recostaban sobre su pecho, presenciaban milagros. Ese momento, la fe se aferraba a la vista y al tacto, pero ahora la tumba vacía anuncia un cambio. Ahora lo conocerás no según la carne, sino según el Espíritu.
Te relacionarás con Él no por tu ubicación, sino por tu permanencia. Caminarás por fe en la obra consumada de Cristo resucitado. El testimonio silencioso de la tumba los aleja y nos aleja a nosotros también de un cristianismo que depende del control visible y los lleva a una relación viva basada en la realidad de la resurrección. Porque esta es nuestra lucha. Seguimos buscando a Jesús en los lugares donde solía estar, en circunstancias que parecen manejables, en experiencias que te resultan familiares, en formas de cercanía que podemos controlar. Y la tumba vacía sigue predicando. Él no está ahí. Él está resucitado. Él está reinando. Él está presente de una manera más profunda, más plena y más gloriosa de lo que tus ojos pueden recibir. Las ropas funerarias son la prueba de que el antiguo orden ha llegado a su fin. Las obras del antiguo pacto se han cumplido. El velo de la separación ha sido apartado. La obra necesaria para tu aceptación ante Dios ya no gira en torno a Él, sino que se ha completado por Él. No es necesario que añadas más. No es necesario que lo mejores. No es necesario que completes lo que Cristo ya ha completado. El paño doblado es la declaración silenciosa de que no hay asuntos pendientes entre el Padre y el Hijo. Y por lo tanto, no hay ningún pago pendiente por tus pecados. Y y sin embargo, fíjate bien en esto. En este momento, ellos ven, pero aún no comprenden el todo. Porque ver las pruebas no es lo mismo que interpretarlas. Aquí es donde vivimos normalmente, porque tenemos para nosotros que tenemos las escrituras, tenemos la cruz, tenemos la realidad histórica de la resurrección. Tenemos las ordenanzas que ensayan el evangelio ante nuestros ojos. Estamos rodeados de testimonios silenciosos de la obra consumada de Cristo. Pero todavía nos cuesta relacionar las pruebas con nuestros miedos cotidianos, nuestra culpa, nuestro sufrimiento, nuestra sensación de insuficiencia e incluso con nuestras bendiciones, con la gracia que se nos ha concedido tan libre y tiernamente. Así que este pasaje nos llama a entrar en la tumba, por si, por así decirlo, no físicamente, sino teológicamente. El problema no es la falta de pruebas. El problema es que nuestros corazones tardan en permitir que la resurrección se convierta en el lente a través del cual leemos todo. Nuestro dolor, nuestra debilidad, nuestras preguntas y la bondad inmerecida que llena nuestras vidas con señales diarias de que Él está vivo y gobierna para nuestro bien. Mira atentamente lo que Dios ha sido, lo que Él ha hecho. Estudia los detalles de la gracia. Medita sobre las realidades objetivas de la redención. Deja que la obra histórica y consumada de Cristo interprete tu experiencia actual. Porque todo cambia en la vida cristiana cuando comprendes
que los lienzos funerarios están vacíos. Tu pecado ya no te define. Tu pasado ya no te domina. Tu sufrimiento ya no es la señal de la ausencia de Dios. Tu futuro ya no está en manos de la muerte. Pero tampoco tus bendiciones determinan tu devoción ante Dios. El testimonio silencioso de la tumba es más fuerte que todas las acusaciones de tu conciencia o o las bendiciones más dulces que se desarrollan en tu vida. La tumba vacía no es solo la respuesta de Dios a la muerte, es la interpretación que Dios hace de toda tu vida. El Espíritu utiliza estas pruebas silenciosas para llevar a los corazones atribulados de la confusión a la convicción, enseñándonos a interpretar nuestras vidas no por lo que sentimos en el momento, sino por lo que el Cristo resucitado ya ha hecho. Ahora vemos Juan, versículos 8 al 10, que nos mueve y entra en la escena con Pedro. Había tenido indecisión en la puerta, observando, pensando, y ahora entra. La lápida sigue ahí, el aire tiene el aroma de las especies, hay un silencio sepulcral y Juan dice simplemente, él vio y creyó. No se ve a Jesús, no se escucha ninguna voz. Lo que él ve descartaba cualquier otra explicación. Aquí, Dios enciende la convicción en un corazón temeroso. El texto nos hace detenernos aquí. Me encanta cómo Juan siempre se pone como en un modo lento para ver los detalles en otros momentos. Se desarrolla el drama de la fe. 3 visiones antes, ahora lo más profunda. De la mirada al agarre, de la vista a la confianza, los ojos del espíritu atraviesan la duda. Él ve las ropas funerarias y comprende. El que colgó de la cruz, el que redefinió los lazos familiares para cuidar, el cuyo cuerpo sin vida vio envolver y ser depositado ahí. No está ahí porque ya no está entre los muertos. Eso no es una resurrección como la de Lázaro. Él salió aún atado, aún necesitando ser desenvuelto. Esta es la resurrección de un cuerpo ya glorificado. Todo está ordenado, compuesto, soberano, como si el Cristo resucitado hubiera atravesado el tejido mismo de la muerte y antes de partir hubiera dejado a un lado en silencio los símbolos del entierro porque nunca más lo necesitará. La muerte ha sido doblada y en ese momento comienza la fe, no plena, no completa, aún no anclada en todo el consejo de Dios, pero real. Es viva y es personal. Porque así es como suele funcionar la gracia. La comprensión va por tras de la creencia. La claridad sigue a la convicción. El corazón se ve invadido por una certeza que aún no puede explicar del todo. ¿Puedes ver la humildad en las palabras de Juan? Él dice, aún no entendían las escrituras.
que él debía resucitar de entre los muertos. ¿Puedes ver o sentir la ternura de eso, iglesia? Estos no son hombres cínicos, no son rebeldes, son discípulos que aman a su Señor. Y sin embargo, aún no ven cómo Moisés, como los salmos, como los profetas han estado cantando sobre esto todo el tiempo. Ellos creen antes de poder articularlo. Son capturados por la realidad antes de poder defender la teología. Y aquí, en ese momento, ahí vemos la misericordia pastoral para nosotros. Dios no exige que lo entiendas todo completamente antes de que tu fe cuente como real. Tu corazón puede ser genuinamente persuadido por Cristo mientras tu mente aún está poniendo al día. Pero el texto no nos permite quedarnos ahí, porque la resurrección nunca tiene el propósito de flotar despegada de la palabra. Lo que los ojos presencian, la escritura debe interpretarlo. La tumba vacía y la promesa escrita van de la mano. Una da el hecho y la otra da el significado. El discípulo amado ve y comienza a creer. Y entonces Juan nos dice inmediatamente, porque aún no entendían las escrituras, que él debía resucitar de entre los muertos. Así, así que hay dos realidades que deben converger, que la tumba está vacía, las ropas funerarias están ahí colocadas, algo objetivo ha sucedido en la historia. El cristianismo no es una experiencia interior que flota en el sentimiento religioso. Está arraigado en un acontecimiento real. Ahora, y también sin la palabra, solo tenemos datos, pero aún no tienen una comprensión completa. Son capaces de ver, pero aún no tienen una teología establecida sobre la resurrección. La resurrección no se interpreta por sí misma. La tumba vacía podría ser robo, reubicación, confusión, ilusión, pero solo las escrituras te dicen, nos dicen, esto tenía que ser. Este era el plan de Dios. Esto cumple sus promesas. Esto asegura tu salvación. Así que el hecho y la palabra van de la mano. En el evento, evita que nuestra fe se convierta en un mito. Las escrituras evitan que el acontecimiento sea malinterpretado. En otras palabras, la experiencia sin la palabra produce confusión, una alteración. Ahora, la palabra sin el Cristo resucitado se convierte en abstracción, un mito. Pero juntos, oh iglesia, pero juntos producen una fe inquebrantable. ¿Por qué importa tanto esto para nosotros ahora? Iglesia, porque vivimos en un momento en que constantemente se intenta separar lo que Dios ha unido. Intentamos vivir según lo que vemos sin interpretar las escrituras. Vemos nuestro sufrimiento, nuestras oraciones sin respuesta, nuestro progreso o falta de él, nuestras bendiciones, las circunstancias de nuestra iglesia, nuestro sentido de utilidad o insuficiencia y sacamos conclusiones.
Pero cuando interpretamos nuestras vidas sin la palabra, siempre malinterpretamos lo que vemos. Vas a ver una puerta cerrada y también hasta tu corazón que Dios no es para ti. Ves una temporada de fruto y tu corazón dice, debo estar haciéndolo bien. Puede ser que estás en una debilidad continua y dices, no voy a cambiar. Tú ves un dolor profundo y dices en tu corazón, me ha olvidado. El hecho de la resurrección es cierto, pero sin la resurrección interpretada por las escrituras, tu vida cotidiana seguirá estando gobernada por el miedo, el rendimiento y una frágil esperanza. Todo por tus emociones. Iglesia, es por eso que es tan importante que la palabra, porque la palabra te dice el propósito de la tumba vacía para el martes por la tarde. Te dice que tu culpa ya ha sido pagada, que tu sufrimiento no es necesariamente un castigo, como dice Romanos 8, que tu futuro es corporal y seguro, en 1 Corintios 15. Tu debilidad actual no es necesariamente un motivo de descalificación, como dice 2 Corintios 12. Intentamos ser personas que tienen conocimientos bíblicos sin llevar una vida orientada hacia la resurrección. Y el peligro contrario también es real. Puedes afirmar inherencia, la sana doctrina, una sólida teología de la resurrección y aún así interpretar tu vida emocional como si Jesús estuviera en la tumba. Eso es información bíblica sin integrar la resurrección. El texto no lo permite. Porque el mismo Cristo que cumplió la palabra escrita ahora nos remite de nuevo a la palabra escrita para que nuestro sufrimiento se lea a través de las promesas. Nuestra identidad se le ve a través de nuestra permanencia en Él. Nuestra obediencia sea impulsada por la gracia, no por el miedo. Nuestras bendiciones se reciban como seguras, no como frágiles. Entonces, ¿qué significa esto? Que nunca se te permite interpretar tu vida por tus sentimientos. No estás permitido interpretar tu vida a través de tus circunstancias. Nunca a través de tus éxitos. Y nunca se te permite interpretar tu vida por tus fracasos. Nunca deberíamos interpretar nuestra vida aislado de la palabra de Dios. Porque cuando lo haces, siempre predicarás un evangelio falso a ti mismo. Pero cuando la tumba vacía y la promesa escrita se unen, obtienes certeza histórica, claridad teológica, estabilidad personal. Ahora tus promesas encuentran respuesta en las escrituras. Tu culpa es respondida por las escrituras. Y tu sufrimiento se encuentra dentro del plan redentor de Dios según las escrituras. Tus bendiciones están protegidas por las escrituras para que no se conviertan en ídolos. Iglesia, piensa en cómo la mayoría de nosotros procesamos una semana difícil. Lo que vemos, conflicto, agotamiento, crecimiento lento, dificultades en la crianza de los hijos, decepciones ministeriales. Si solo habla la vista,
el mensaje será: nada está cambiando, Dios está lejos, estás fracasando. Pero cuando la palabra interpreta lo que vemos, nosotros decimos: como la tumba está vacía, mis esfuerzos no han sido en vano. Porque la tumba está vacía, no hay condenación. Como la tumba está vacía, este sufrimiento está produciendo gloria, que exalta a Dios sobre todas las cosas. Entonces no dejes que tu sufrimiento sea gastado, iglesia, porque la tumba está vacía, la gracia obra en tu debilidad. La misma semana, interpretación diferente, un corazón diferente. El objetivo no es un mejor análisis de la vida, no es pensar positivamente. El objetivo es la comunión con el Cristo resucitado a través de los propósitos que Él mismo ha establecido. Jesús resucitado, redención consumada en la historia, revela su propósito en las Escrituras, lo aplica por medio del Espíritu. Así que ahora, cada vez que abres la Biblia, no estás realizando un ejercicio devocional, sino que estás aprendiendo a interpretar correctamente toda tu existencia a la luz de una tumba vacía. Iglesia, y eso cambia cómo sufrimos, cómo te arrepientes, cómo te regocijas, cómo esperas, cómo recibes la gracia. Porque el hecho de la resurrección te da esperanza. Pero la palabra de Dios te dice por qué esa esperanza es inquebrantable y cómo influye en todo lo que estás enfrentando hoy. Entonces, ¿qué pasa a ellos? Regresan a casa. Los corazones de Pedro y Juan están conmovidos. Aún no comprenden cómo su vida ahora les da poder a las suyas. Regresan envueltos en la gracia de la resurrección. Aquí está lo más importante para nosotros. Puedes ser testigo del Cristo resucitado, sentir cómo se enciende la fe. Hasta tener fe creyente, real. Y aún así, refugiarte en rutinas seguras, ciego a lo que su resurrección exige de ti. Iglesia, pero qué gloria. Jesús no esperará a que tu teología se ponga al día. Él persigue a los suyos a través de puertas cerradas, en habitaciones llenas de miedo, en medio de una fe a medias. La vida de la resurrección no se alimenta de tu control, sino que está viva en la presencia de Cristo. Entonces, no menosprecies los comienzos de la fe en tu corazón. Cuando el Espíritu utiliza el testimonio de la tumba vacía para convencerte de que Jesús está vivo, ese es el milagro de la nueva creación irrumpiendo en tu alma. Pero no te conformes con una fe que regresa hasta que veas que este siempre fue el plan de Dios. Deja que el Cristo resucitado te lleve a las Escrituras para que puedas ver que esto siempre fue el plan de Dios.
Que el Cristo resucitado redefina dónde está tu hogar. Tu vida ya no se centra en tu propio lugar, tu propia seguridad, tu propio entendimiento. Iglesia, no hay ningún cadáver en esa tumba. Y eso significa que Jesús no es un recuerdo que hay que honrar. Es un Señor vivo al que hay que seguir. Y el corazón que realmente ha visto no podrá seguir siendo el mismo.